son víctimas del bloqueo económico. El bloqueo económico que pidió María Corina Machado. El bloqueo económico y las sanciones que pidió Julio Borges. Es un secuestro vulgar. Es un crimen de lesa humanidad. No solamente vamos a aplicar la ley Simón Bolívar, no. Nosotros vamos a ir también a las instancias internacionales porque esto es un crimen de lesa humanidad. Lo que se está cometiendo contra los venezolanos secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en los Estados Unidos de América es un crimen de lesa humanidad y así lo vamos a denunciar en todas las instancias internacionales existentes. Criminales de lesa humanidad es lo que son. Asesinos masivos que solamente para cumplir sus ambiciones políticas han sometido a todo un pueblo, a todo un país, a Nayib Bukele, al nuevo esclavista, al neonegrero, que está cobrando por llevar venezolanos a El Salvador y allá no las debes, Julio Borges, no las debes, Leopoldo López, no las debes, Juan Guaidó, no las debes, Marco Rubio. Las lágrimas. Venezuela es un país decente, es un país democrático, con Estado de Derecho, con justicia. ¿No ve usted, señora Machado, lo que están haciendo con personas que nacieron en el mismo territorio que nació usted? ¿No ve que los están secuestrando, los están llevando a El Salvador, los están sometiendo a trabajo esclavo? Ahí hay dos temas que además soporta una proclama que no es otra cosa que la criminalización de la migración. Si eres migrante, eres criminal, sin ningún tipo de fórmula de juicio, sin ningún tipo de derecho a la defensa, sin ningún elemento que permita dirimir en un tribunal las condiciones en las cuales ha sido capturado este migrante. Llega al nivel de barbaridad muy similar a las leyes del Tercer Reich de segregación racial, muy similar a los antecedentes horrorosos europeos de fomento de la esclavitud en el siglo XVI y en el siglo XVII, llega a un nivel tal de barbaridad que decreta el secuestro de niños de 14 años. Niños de 14 años, venezolanas y venezolanos, están siendo secuestrados sin que medie ningún tipo de fórmula de juicio, sin que medie ningún tipo de defensa de sus derechos elementales, de los derechos establecidos por Naciones Unidas para las niñas, niños, adolescentes, y son salvajemente secuestrados, amparados por esta proclama del pasado 14 de marzo. Secuestrados, detenidos, aislados, segregados, incluso llevados a otros países y además robados. Porque a las personas y a los niños y niñas que están siendo secuestrados le arrebatan sus celulares, lo dejan sin sus bienes personales, les arrebatan sus vehículos, les cierran las cuentas, los sacan a trompicones de sus iglesias, de sus sitios de trabajo, de sus escuelas, de los sitios públicos y son llevados quién sabe a dónde. Hemos escuchado entonces a Jorge Rodríguez, quien ha mencionado venezolanos están siendo secuestrados sin que medie ningún tipo de juicio, ¿no? El presidente de la Asamblea Nacional ha arremetido en contra del gobierno de Donald Trump y lo ha acusado de secuestrar a venezolanos. Pero vamos a escuchar toda esta conferencia de prensa completa en contra de esta orden ejecutiva establecida por Estados Unidos en la ley del enemigo extranjero. El gobierno de los Estados Unidos de América firmó una proclama que entrará en las páginas de la diplomacia internacional y del derecho internacional como una muestra de infamia, de barbaridad,
de barbarie que solamente puede ser comparado con las leyes raciales de Nuremberg. Es un secuestro vulgar. Es un crimen de lesa humanidad. No solamente vamos a aplicar la ley Simón Bolívar, no. Nosotros vamos a ir también a las instancias internacionales porque esto es un crimen de lesa humanidad. Lo que se está cometiendo contra los venezolanos secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en los Estados Unidos de América es un crimen de lesa humanidad y así lo vamos a denunciar en todas las instancias internacionales existentes. Porque no es sino eso, la denominada proclama que fue emitida el pasado 14 de marzo. Una acción absolutamente ilegal, anacrónica, que violenta la Carta de los Derechos Humanos, que violenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que violenta la Carta de Naciones Unidas y que violenta todas las convenciones que se han firmado entre países sobre derechos de migrantes y del trabajo de los migrantes. Basada en una ley anterior a todas estas convenciones, anterior a la existencia incluso del derecho internacional, una ley de 1798 que solamente se había utilizado en 3 oportunidades anteriormente, en 1812, en ocasión de la Primera Guerra Mundial y en ocasión de la Segunda Guerra Mundial para segregar personas provenientes de Japón, de Alemania o de Italia. Una ley que además soporta una proclama que no es otra cosa que la criminalización de la migración. Si eres migrante, eres criminal, sin ningún tipo de fórmula de juicio, sin ningún tipo de derecho a la defensa, sin ningún elemento que permita dirimir en un tribunal las condiciones en las cuales ha sido capturado este migrante. Llega a un nivel tal de barbaridad que decreta el secuestro de niños de 14 años. Niños de 14 años, venezolanas y venezolanos, están siendo secuestrados sin que medien ningún tipo de fórmula de juicio, sin que medien ningún tipo de defensa de sus derechos elementales, de los derechos establecidos por Naciones Unidas para las niñas, niños, adolescentes, y son salvajemente secuestrados, amparados por esta proclama del pasado 14 de marzo. Secuestrados y además robados, porque a las personas y a los niños y niñas que están siendo secuestrados le arrebatan sus celulares, los dejan sin sus bienes personales, les arrebatan sus vehículos, les cierran las cuentas, los sacan a trompicones de sus iglesias, de sus sitios de trabajo, de sus escuelas, de los sitios públicos y son llevados quién sabe a dónde. Los dejan secuestrados y arruinados. Y con los testimonios que tenemos de las venezolanas y venezolanos que hemos repatriado a través del programa Vuelta a la Patria, los devuelven sin nada, arruinados. Les quitan todo lo que pudieran humanamente, bien o mal, hacer en su tránsito en este país, los Estados Unidos de América. Y como esto viene desde una campaña de hace bastante tiempo ya, y vamos a hablar un poco más adelante de eso, entonces tachan, señalan y tratan como animales a personas que son venezolanas y venezolanos de bien en su inmensa mayoría, que son trabajadoras y trabajadores. En modo alguno pueden ser catalogados ni de terroristas, ni de criminales, son víctimas del bloqueo económico. El bloqueo económico que pidió María Corina Machado, el bloqueo económico y las sanciones que pidió Julio Borges, el bloqueo económico, las sanciones que pidió Leopoldo López, que pidió Juan Guaidó, que a diario pide Carlos Paparoni,
Tenemos el testimonio grabado de Carlos Paparoni, solazándose, celebrando la firma de esa proclama del pasado viernes 14 de marzo. Diciendo él, no sé si es verdad, aguajero, echón y miserable como es, diciendo que gracias a él se había firmado la proclama del 14 de marzo. Es decir, que gracias a ti, a María Corina Machado, a Julio Borges, a Leopoldo López, a Juan Guaidó, en este momento están secuestrando venezolanas y venezolanos. No los están deteniendo, los están secuestrando y los están expulsando de los Estados Unidos de América sin cumplir con ninguna de los requisitos, con ninguna de las prerrogativas que están establecidas en las convenciones sobre los derechos de los migrantes, en la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un vulgar secuestro lo que está ocurriendo. Y estos venezolanos y venezolanas se fueron a otros países buscando una alternativa a las consecuencias del bloqueo, de la guerra económica a la que se sometió a nuestro pueblo y se somete a nuestro pueblo desde mucho antes del año 2020. Si usted segrega a una población entera solamente por su nacionalidad, no por ningún tipo de condición de haber participado en algún hecho delictivo, porque lo que dice la llamada proclama es que si usted tiene más de 14 años y es venezolano, podrá ser detenido, deportado, expulsado, robado de sus pertenencias y eventualmente secuestrado y vendido como mano de obra esclava a otro país. Son unas verdaderas víctimas que se fueron a otros países buscando una alternativa. Desde aquí declaramos que los queremos a todos de vuelta, que haremos todo lo que esté en las manos del Estado venezolano, en las manos del gobierno bolivariano, en las manos de nuestra diplomacia, que recurriremos a todos los mecanismos multilaterales, a todas las relaciones bilaterales con todos los países del mundo con los que tenemos relaciones, que recurriremos a las estrategias legales, jurídicas, que contrataremos a los bufetes que haya que contratar, que vamos a hablar hasta con el diablo para que las venezolanas y los venezolanos sean devueltos a su patria, sean devueltos a sus casas, sean devueltos a sus hogares, con el absoluto resguardo y respeto de sus derechos humanos, de los derechos que tienen como seres humanos, de los derechos que tienen como personas, mujeres y hombres de bien. Y aquí tengo que decirlo, y lo digo con responsabilidad, y trato de decirlo con calma. ¿Cuántas veces no ha pedido María Corina Machado que se apliquen sanciones contra Venezuela? ¿Cuántas veces no ha pedido Julio Borges? Si fue de los primeros que catalogó a los venezolanos como una plaga. Venezuela es una plaga que debe ser controlada porque puede ser infecciosa. Eso no fue un desliz de Julio Borges, eso fue un plan, eso fue una campaña dirigida y orquestada para maltratar, para agredir, para permitir que se agreda a venezolanas y a venezolanos. Todas las campañas de xenofobia que han habido en los últimos 10 años derivan de allí. No pueden catalogarse sino como crímenes de lesa humanidad. Y así lo denunciaremos en todos los espacios existentes en este planeta. Así lo señalaremos en Naciones Unidas, en CELAC, en todas las instancias multilaterales donde Venezuela participa. Así le haremos saber a través del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a los países del mundo acerca de esta barbaridad que solamente puede ser comparado con las páginas más oscuras que haya tenido la historia de la humanidad. Donde estos señores, María Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López, Julio Borges, Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Paparoni, permanentemente solicitan sanciones, sanciones, sanciones. Llaman plaga a los venezolanos.
llaman criminales a los venezolanos. Y claro, ahí está el sustento, a través de los medios de comunicación, donde ellos siempre tienen toda la cancha del mundo, ahí está el sustento. Criminales de lesa humanidad es lo que son. Asesinos masivos, que solamente para cumplir sus ambiciones políticas han sometido a todo un pueblo, a todo un país, a sufrimientos indecibles. Con el tiempo, con el secuestro de venezolanos en El Salvador, estas acciones combinadas con la producción que ya genera más de 40.000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario, que actualmente cuesta $200 millones al año. Es decir, los secuestrados van a ser sometidos a trabajo esclavo y de ese trabajo esclavo Bukele sacará el dinero suficiente para financiar su sistema represivo y su sistema penitenciario. Y además dice, miren esta barbaridad, es decir, que no los secuestran en El Salvador porque cometieron algún crimen en El Salvador, no los secuestran en El Salvador porque están solicitados por la justicia salvadoreña, en los términos que están establecidos en las leyes de extradición de todos los países que creemos en el Estado de Derecho. Dice, Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta por nosotros. $6.000 por cabeza está pagando Estados Unidos a Nayib Bukele, al nuevo esclavista, al neonegrero, que está cobrando por llevar venezolanos a El Salvador y allá les va a chupar la sangre. Allá los va a esquilmar. Aquí anunciamos que haremos todo lo que haya que hacer. Los mecanismos jurídicos, diplomáticos, políticos, sociales y de movilización hasta que absolutamente todos los venezolanos secuestrados por Bukele en El Salvador, con la connivencia del secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio, con la connivencia de María Corina Machado, con la connivencia de Julio Borges, de Leopoldo López, de Juan Guaidó, de Carlos Paparoni, hasta que todos y cada uno sean regresados a sus casas, para que abracen a sus madres nuevamente, para que abracen a sus esposas, a sus tías, a sus abuelas. Ante video, no las debes, Carlos Paparoni, no las debes, María Corina Machado, no las debes, Julio Borges, no las debes, Leopoldo López, no las debes, Juan Guaidó, no las debes, Marco Rubio. Las lágrimas de unas madres que vieron partir a sus hijos como una alternativa al brutal bloqueo económico que vivimos en Venezuela y que con el esfuerzo inmenso de todas y de todos hemos venido sorteando y superando. Nosotros queremos proponer que el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, emita una solicitud para que ningún venezolano y ninguna venezolana viaje a los Estados Unidos de América. Ese no es un país seguro en los actuales momentos. En los Estados Unidos de América no hay Estado de Derecho en lo que se refiere a los derechos elementales, humanos, que nuestras migrantes y nuestros migrantes deben tener. Venezuela es un país decente, es un país democrático, con Estado de Derecho, con justicia. ¿No ve usted, señora Machado, lo que están haciendo con personas que nacieron en el mismo territorio que nació usted? ¿No ve que los están secuestrando, los están llevando a El Salvador, los están sometiendo a trabajo esclavo? Ahí hay 2 testimonios al menos, y habrá miles, hay miles de testimonios. Y hacemos un llamado, hacemos un llamamiento a todas las venezolanas y a todos los venezolanos que se encuentran
en los Estados Unidos de América, que se vengan a Venezuela. No vale la pena que el día menos pensado, Dios los guarde, los agarre un funcionario de seguridad estadounidense, los mete en un avión y termine como un esclavo privado de libertad, secuestrado en El Salvador. No vale la pena, vénganse, vénganse. Y nosotros estableceremos todos los mecanismos posibles y mandaremos todos los aviones que haya que mandar para traernos venezolanas y venezolanos al resguardo de su tierra, de su patria, a la mesa de su casa, al abrazo de su madre, de su esposa, de su abuela. Anunciamos que no vamos a descansar hasta que todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas que están en los Estados Unidos de América, que quieran venirse, se vengan. Mi recomendación, perdónenme que la haga, mi consejo, perdónenme que lo haga, es que se vengan todos. Que vuelvan todos nuestros hijos, que vuelvan las esposas, los esposos, las madres, que vuelvan al abrazo de su gente. No vale la pena el supuesto sueño americano convertido en pesadilla salvadoreña. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. El día sábado el presidente Trump, quisiera saber también el estatus de lo que había en un principio señalado el presidente Maduro, una agenda cero con la administración Trump. Él señalaba que el Tren de Aragua había iniciado una guerra irregular contra los Estados Unidos bajo la dirección de Venezuela. Eso lo dijo el presidente Trump. Quisiera saber un comentario sobre esto, cuál es la posición del gobierno venezolano. Y hace unas semanas usted también solicitaba al Ministerio Público aplicar la ley orgánica Libertador Simón Bolívar. Quisiera saber cuál también es este estatus de esta petición desde el Parlamento. Gracias. Sí. Tú sabes, como yo sé, que eso del Tren de Aragua es una falsaria. Que en efecto había una banda criminal denominada el Tren de Aragua, que como todas las bandas criminales estaban asociadas al extremismo opositor venezolano, todas, el Tren de Aragua, el Willacy, el otro, el Coqui, todos recibieron plata de la USAID, para que lo sepa el gobierno de los Estados Unidos de América. Todos recibieron dinero de la oposición extremista venezolana para que generara zozobra, caos, muerte en Venezuela y violencia. Alusión clara al gobierno de los Estados Unidos de América quiere decir que si un país del mundo decide empezar a matar venezolanos, ella lo va a respetar. Que si un país del mundo decide secuestrar venezolanos, como acaba de pasar, y someterlos a tratos crueles, inhumanos y a la esclavitud, como está haciendo Nayib Bukele, ella lo respeta. Lo acaba de decir, es una confesión. Eso es una confesión. Ella respeta que Nayib Bukele golpee, patee, maltrate, veje a jóvenes venezolanos. Ella respeta que niños de 14 años sean secuestrados y robados. Lo dice, ¿no? Fueron sus palabras textuales. Yo leí esa nota de prensa también. Voy a responder algunas preguntas por Hispan TV, Marco Salgado. Sí, buenas tardes, presidente. En principio, ¿cómo queda este diálogo que venía manteniendo el presidente Maduro con el enviado Grenell aquí en el Palacio de Miraflores, donde se habían empezado a acordar la posibilidad del regreso de migrantes? De hecho, hubo algunos vuelos. ¿Esos vuelos están suspendidos? A partir de esta situación, del decreto del viernes y de lo que sucedió con el envío de ciudadanos venezolanos a las cárceles de Bukele, o hay alguna posibilidad de que esos vuelos se mantengan. Y por otro lado, conocer, cuáles podrían ser las primeras medidas internacionales que se tome para tratar de acortar lo más posible el sufrimiento de los ciudadanos venezolanos en las cárceles de máxima seguridad de Bukele. Gracias. Comienzo con lo segundo. No están en cárceles, están en secuestro, están en sitios de secuestro, son rehenes de Nayib Bukele. Y nosotros, a través de nuestra Cancillería y a través del gobierno bolivariano, que es quien rige las relaciones diplomáticas de Venezuela en el exterior, que rige las relaciones diplomáticas de Venezuela, estableceremos todos los mecanismos. El canciller Iván Gil anunciará cuáles son esos eventos donde Venezuela irá por donde tenga que ir, hablará con quien tenga que hablar, levantará su voz en los organismos donde tenga que levantarlo,
todos aquellos que supuestamente deben preservar el orden y el derecho internacional, todos aquellos organismos multilaterales que se llenan la boca hablando de derechos humanos, que se llenan la boca hablando de derechos de los migrantes, que hicieron ingentes negocios a través de empresas como ACNUR y otras cosas de esas, que cobraron millones y millones de dólares para someter a nuestros migrantes a tratos indignos. Porque lo más repulsivo, Marcos, lo más deleznable, es que el propósito que está al final del día, el propósito que tienen, es un propósito económico. Porque Julio Borges se ha hecho millonario con las sanciones. Porque Leopoldo López se ha hecho multimillonario con la plata de Venezuela que se ha robado en monómeros, en Citgo. Es el principal trader de petróleo a Citgo. ¿Sabe cómo se llama el principal trader? Hay una orden del presidente Maduro y la vamos a cumplir. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que nuestras compatriotas y nuestros compatriotas regresen a su hogar. Vamos a mandar todos los aviones que tengamos que hablar a cualquier parte del mundo a buscar a nuestras hermanas venezolanas y a nuestros hermanos venezolanos. Por Venevisión, Andrés Díaz. Para secuestrar gente. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que se señale que todos los venezolanos son del Tren de Aragua y que un niño de 14 años puede ser secuestrado, robado, le quitas el celular, le quitas el carro, le quitas lo que tenga, los enseres de la casa y lo mandas a El Salvador? Es una patraña, una falsedad pura y simple. En conferencia de prensa, Rodríguez se pronunció contra esta orden ejecutiva establecida por Estados Unidos, esta ley que aplica ley del enemigo extranjero emitida por este país hace 227 años, en 1798. El gobierno de Estados Unidos de América firmó una proclama que entregará las páginas de la diplomacia internacional y del derecho internacional como muestra de infamia, de barbaridad, de barbarie, que solamente puede ser comparado con leyes raciales de Nuremberg, con la cual la Alemania nazi segregó a toda la población, resaltó Rodríguez. También el presidente del Parlamento venezolano calificó esta acción de absolutamente ilegal, anacrónica, que violenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas y todas las convenciones que se han firmado en estos países sobre los derechos de migrantes y trabajo de los migrantes. El designado para diálogos de paz por Venezuela ha repudiado el hecho de esta orden ejecutiva que contemple a lo que ha llamado el secuestro de niños venezolanos de hasta 14 años de edad. Venezolanas y venezolanos están siendo secuestrados sin que se medie ningún tipo de juicio, sin que medie ningún tipo de defensa a sus derechos elementales, los derechos establecidos por Naciones Unidas, declaró Jorge Rodríguez. Esto en relación a un grupo de personas recluidas en una cárcel de máxima seguridad denominada SECOT en El Salvador. Ha denunciado de esta manera también que el único fin del secuestro de los migrantes venezolanos es venderlos para ser sometidos a trabajo de esclavo, con lo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pretende financiar su sistema penitenciario, ¿no? Entonces, es lo que ha dicho hoy Jorge Rodríguez. Ha explotado en contra de Donald Trump, a quien ha llamado secuestrador, ¿no? Entonces ha dicho también que está violando los derechos humanos, ¿no? Entonces, el presidente de la Asamblea ha enfatizado en solicitar al gobierno nacional que se emita una alerta para que los venezolanos no viajen a Estados Unidos por ser considerado un país inseguro para ellos. Proponemos que el gobierno emita una solicitud para que ningún venezolano o venezolana viaje a Estados Unidos. Ese no es un país seguro. Hacemos un llamado a todos los venezolanos y venezolanas que están en Estados Unidos para que se vengan. No vale la pena que estén sometidos a ese riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de lo que ha dicho Jorge Rodríguez? ¿Estás de acuerdo que haya esta nueva ley que los venezolanos no puedan ir a Estados Unidos? Déjame saber en la cajita de comentarios. Pero como ha dicho Jorge Rodríguez, ha hablado sobre secuestros,
ha hablado también sobre que Estados Unidos está violando los derechos humanos, algo que sea, no, esto obviamente contra migrantes. Hay que saber también diferenciar de migrantes que fueron a trabajar, pero que no tienen los papeles en regla, y de aquellos migrantes que han ido a delinquir, ¿no? Como estas bandas criminales. Esperemos que haya un buen filtro, que Estados Unidos y también El Salvador hayan hecho un buen filtro para que inocentes no estén en estas prisiones de alta seguridad, ¿no? Obviamente esperamos que haya un buen filtro para que las personas que hayan ido a trabajar a Estados Unidos no estén en estas cárceles. Sin embargo, algo que criticar obviamente al régimen de Nicolás Maduro. Jorge Rodríguez ha hablado sobre secuestros, ha hablado sobre delitos de lesa humanidad, los mismos que el régimen de Nicolás Maduro está siendo acusado por la oposición y por los propios venezolanos, ¿no? Si bien hay una minoría que defiende aún al régimen de Nicolás Maduro, hay una gran desaprobación de la comunidad venezolana, tanto los que se encuentran dentro de Venezuela como los que se encuentran en el exterior, ¿no? Entonces hablan ellos de que van a ir van a denunciar ante la Corte Penal, que van a ir a todas las instancias en contra de Estados Unidos por los delitos de lesa humanidad, cuando ellos mismos también realizan estos actos en contra de su propia población, y no lo hacen en contra de criminales, sino en contra de población que simplemente piensa distinto, porque no lo apoyan, porque apoyan a la oposición, porque no están de acuerdo cómo el régimen ha llevado estos 25 años. Esto quiero decir de que habla Jorge Rodríguez de delitos de lesa humanidad, habla de secuestros cuando el mismo régimen comete esto, pero no ni siquiera en contra de los criminales, sino en contra del pueblo que ha salido simplemente a protestar, que no está de acuerdo con el CNE, que no está de acuerdo con la resolución del TSJ y que no está de acuerdo con que Nicolás Maduro continúe en el Palacio de Miraflores.